Muy buenos días, mi nombre es Luis Ángel Pava Castrillo y con mi compañero Carlos Ali Hassan le venimos a hacer una breve explicación de algunos temas que son elementos para una investigación. Y a continuación le daremos la explicación de ellos. Los tipos de investigación. Tenemos el tipo de investigación según el objeto de esta. Aquí podemos encontrar dos tipos de investigación en función del propósito con la que se realiza. Primero, la investigación pura o teórica. Este tipo de investigación tiene como principal objetivo la obtención de conocimientos de diferentes índoles, sin tener en cuenta la aplicación de conocimientos obtenidos. Gracias al cuerpo de conocimientos extraídos de ella pueden establecerse otro tipo de investigaciones o no. Por ejemplo, las investigaciones en matemáticas puras es normal no preocuparse por la facilidad con la que se pueden aplicar las conclusiones obtenidas. Pues también vemos lo que sería la investigación aplicada. Aquí se trata de un tipo de investigación centrada en encontrar mecanismos o estrategias que permitan lograr un objetivo concreto, como curar una enfermedad o conseguir un elemento o bien que pueda ser de utilidad. Por consiguiente, el tipo de ámbito al que se aplica es muy específico y bien delimitado, ya que no se trata de explicar una amplia variedad de situaciones, sino más bien se intenta abordar un problema específico. Tenemos también según el nivel de profundización en el objeto de estudio. Aquí la investigación se puede llevar a cabo de diferentes formas y profundizando más o menos en cómo son el porqué de las cosas. En este sentido encontramos los siguientes tipos de investigación. Pues tenemos la investigación exploratoria. Este tipo de investigación se centra en analizar e investigar aspectos concentrados de la realidad que aún no han sido analizados en profundidad. Aquí pues básicamente se trata de una exploración o primer acercamiento que permite que investigaciones posteriores puedan dirigirse a un análisis de la temática tratada. Pues por sus características, este tipo de investigación no parte de teorías muy detalladas, sino que trata como que de encontrar patrones significativos en los datos que deben realizar para esta. Y pues a partir de estos resultados crea las primeras explicaciones completas sobre lo que se ocurre. Pues también tenemos lo que sería la descriptiva. El objeto de este tipo de investigación es únicamente establecer una descripción lo más completa posible de un fenómeno, situación o elemento concentrado. Pues también se tiene que tener en cuenta que sin buscar ni causas ni consecuencias de este, mide las características y observa la configuración y los procesos que la componen. Y pues también tenemos lo que sería según el grado de manipulación de las variables. Podemos encontrar diferentes tipos de investigaciones según si los datos obtenidos parten de un nivel mayor o menor de manipulación de variables. Y pues tenemos aquí lo que sería la investigación experimental. Este tipo de investigación pues se basa en la manipulación de variables en condiciones altamente controladas, replicando un fenómeno concreto y observando el grado en que las variables implicadas o manipuladas producen un efecto determinado. Los datos se pueden obtener de una muestra aleatoria, de manera que se presupone que la muestra de la cual se obtiene es una perspectiva de la realidad, pues esta permite realizar diferentes hipótesis y controlarlas a través de métodos científicos. También tenemos lo que sería la cuasi experimental. Pues aquí la investigación cuasi experimental se asemeja a la experimental en el hecho de que se pretende manipular una o varias variables concretas, con la diferencia de que no se posee un control total sobre todas las variables, como por ejemplo aspectos vinculados al tipo de muestra que se presentan en el experimento. Y pues aquí por último la no experimental, pues este tipo de investigación se basa fundamentalmente en la observación. Pues en ella las diferentes variables que forman parte de esta situación o suceso determinadas no son controladas. Y pues siguiente aquí pues veremos lo que significa, lo que es el diseño de investigación. Pues cuando hablamos del diseño de investigación, pues aparte de lo que ven en la pantalla, pues debes especificar los pasos que habrán de tomarse para controlar las variables extrañas y señala cuándo. Pues en relación con esto, pues se van a recabar los datos y deben precisar el ambiente que se realizará en el estudio. Esto quiere decir que el investigador debe decir dónde habrá de llevarse a cabo las investigaciones y recolecciones de datos,
Esta puede ser en un ambiente natural como el hogar o el centro laboral de cualquier cosa, o en un ambiente de laboratorio. Pues al diseñar el estudio, el investigador debe decir qué información se dará a los sujetos. Pues es recomendable revelar a los sujetos el propósito de la investigación y obtener sus consentimientos. Y a continuación, pues veremos lo que sería la población y muestra. Pues aquí las estadísticas de por sí no tienen sentido si no se consideran o se relacionan dentro del contexto con que se trabaja. Por lo tanto, es necesario entender los conceptos de población y de muestra para lograr comprender mejor su significado en la investigación educativa o social que se lleva a cabo. Pues aquí una breve explicación de lo que es la población. Y es que la población es un conjunto total de individuos, objetos o medidas que poseen algunas características comunes y que observan en un lugar y en un momento determinado. Cuando se vaya a llevar a cabo alguna investigación debe tenerse en cuenta algunas características esenciales pues al seleccionarse la población bajo estudio. Y entre estas tenemos lo que sería la homogeneidad que de todos los miembros de la población tengan las mismas características según las variables que se hayan considerar en el estudio de investigación. Tenemos el tiempo, que se refiere al periodo de tiempo donde se ubicará la población de interés. Tenemos el espacio, que se refiere al lugar donde se ubica la población de interés. Y tenemos la cantidad, que se refiere al tamaño de la población. Y pues aquí, pues la muestra es un subconjunto fielmente representativo de la población. Hay diferentes tipos de muestreo. Y pues el tipo de muestra que se seleccione dependerá de la calidad y cuán representativo se requiere para el estudio de la población. Pues tenemos la aleatoria, que cuando se selecciona al azar y cada miembro tiene igual oportunidad de ser incluido. Tenemos la estratificada, cuando se subdivide en extractos o subgrupos según las variables o características que se pretendan investigar. Y tenemos la sistemática, que es cuando se establece un patrón o criterio al seleccionar la muestra. A continuación, también veremos lo que son los instrumentos de recolección de datos. Pues bueno, aquí podemos analizar y pues un instrumento de recolección de datos es un principio cualquier recurso que pueda valerse el investigador para acercarse a los fenómenos y extraer de ellos información. De este modo, pues el instrumento sintetiza en sí toda la labor previo de la investigación, el resumen de los aportes y del marco teórico al seleccionar datos que correspondan a los indicadores y por lo tanto pues a las variables o conceptos utilizados. Y pues aquí por último pues vemos lo que sería el análisis de datos. Bueno, por aquí como vemos muy bien, el análisis de datos consiste en la realización de las operaciones a las que el investigador someterá los datos con finalidad de alcanzar los objetivos del estudio. Todas estas operaciones no pueden definirse en antemano de manera rígida. La recolección de datos y ciertos análisis preliminares pueden revelar problemas y dificultades que desactualizarán la planificación inicial del análisis de datos. Pues bueno, aquí sin embargo es importante planificar los principales aspectos del plan de análisis en función de verificación de cada una de las hipótesis formuladas, ya que estas definiciones pues condicionarán a su vez la fase de recolección de datos. Existen lo que podemos decir dos grandes familias de análisis de datos. Tenemos lo que serían las técnicas cualitativas, que pues aquí en las que los datos son presentados de manera verbal, como los textos de entrevistas, las notas, los documentos, etc. Y las técnicas cuantitativas, pues en las que los datos se presentan de una forma numérica. Estas dos modalidades son especies radicalmente diferentes, utilizan conocimientos y técnicas completamente diferenciadas. Muchas gracias. Antecedentes de la investigación. Estos hacen referencias a los estudios previamente realizados, tesis, trabajos de grados, artículos e informes científicos y trabajos en ascenso que están relacionados al problema planteado. Esto no quiere decir que son investigaciones realizadas anteriormente y que guardan alguna vinculación con el proyecto en el que trabajamos, pero no debe confundirse con la historia de objeto en cuestión. En este punto es necesario señalar los autores.
Año en que se realizaron los estudios, objetivos y principales hallazgos o aportes de los mismos. Los antecedentes reflejan los avances y el estado actual del conocimiento en una área determinada. Bases teóricas. Las bases teóricas son el análisis sistemático y sintético de las principales teorías que explican el tema que se está investigando. Las bases teóricas tienen que ver con las teorías que brindan el investigador al apoyo inicial dentro del conocimiento del objeto de estudio. Esto nos quiere decir que cada problema posee algún referente teórico, lo que indica que el investigador no puede hacer abstracción por el desconocimiento, salvo que sus estudios se soporten en investigaciones puras o bien explorativas. Una variable es operacionalizada con el fin de convertir un concepto abstracto en un empírico, susceptible de ser medido a través de la aplicación de un instrumento. Dicho proceso tiene su importancia en la posibilidad que un investigador poco experimentado pueda tener la seguridad de no perderse o cometer errores que son frecuentes en un proceso investigativo, cuando no existe la relación entre la variable y la forma en que se decidió medirla, perdiendo así la validez. Grado en que la medición empírica representa la medición conceptual. La precisión para definir los términos tiene la ventaja de comunicar con exactitud los resultados. Algunas variables son tan concretas o de igual significado en el ámbito mundial que no requieren operacionalización. Por ejemplo, el sexo de los individuos, los colores de los semáforos con señal de tránsito, la ubicación o estructura de órganos en el cuerpo humano, entre otros. La operacionalización son de variables se hace necesario por el grado de dificultad que representa la definición de algunas de ellas, dado que corresponden a conceptos abstractos tales como autoridad, calidad de vida, educación, riesgos biológicos, bienestar del enfermo y otros, que pueden tomar diferentes significados según el tipo de estudio y el interés o disciplina del investigador que lo realiza. Matriz de variables es un procedimiento que permite pasar del plano abstracto al plano concreto de la investigación, esto es, del marco teórico a un plan operativo. En este proceso, cada variable se convierte en unidades observables y medibles de la investigación. La matriz de operacionalización de variables orienta la ejecución de todo proceso de investigación. En la mencionada matriz se refleja la totalidad del proyecto de investigación, problema, objetivos, marco teórico, marco metodológico. También se elaboran matrices para cada una de las variables independiente y dependiente. Su proceso consiste en 7 columnas en las que en orden encabezan los siguientes aspectos: conceptualización de la variable, dimensión, subdimensiones, indicadores, ítems, fuentes, instrumentos. También se conceptualiza a la variable considerando el marco teórico por parte del investigador. Y enfoques de investigación. Se entiende por métodos de investigación aquellos procedimientos lógicos y rigurosos que siguen los investigadores para obtener conocimiento. Debemos recordar que la palabra método también se puede definir como camino o ruta. Toda investigación nace a partir de una situación observada o sentida, que genera una serie de inquietudes o preguntas que no se pueden responder de forma inmediata, sino que requieren establecer un proceso de desarrollo para dar solución. A este proceso lo denominamos método. Los más utilizados son método inductivo, método deductivo, método analítico, método sintético, método científico.
Existen también otras formas de clasificación relacionadas con los pasos que se siguen para la solución del problema. Esta es investigación exploratoria, investigación descriptiva, investigación explicativa, investigación correlacional, investigación histórica, investigación experimental, investigación cuasi experimental. Respecto a la forma como se adquiere la información, encontramos la siguiente clasificación: enfoque cuantitativo, enfoque cualitativo, enfoque mixto.